Bienvenidos a Securalo Experience. Soy Luis Elizalde, fundador de Securalo, y estoy aquí con... Stephanie de la Millar. Y Eduardo Borgar. Y tenemos un gran invitado hoy, Sebastián Fierro, de Sur Selecto. Y por fin se nos hizo que dijera que sí. No es cierto. No, él me había invitado, ahora lo invitamos y nos dijo que sí. Buena onda, gracias por venir. No, a ustedes por la invitación y también gracias por ir a Conciencia Inmobiliaria. De verdad, muchas gracias. No, está muy bueno. La verdad, sí me gustó. Se me hizo bastante entretenido. Se nos fue muy largo. Yo siento que sí hablamos mucho esa vez. Sí, las buenas pláticas siempre se extienden. Sí, y el día de hoy, a lo mejor no estamos tan estructurados como tú, pero la idea es platicar como amigos. O sea, realmente que nos cuentes un poco de ti, cómo llegaste a playa, o eres de playa. Obviamente, casi nadie de playa. Nada más tenemos una persona aquí. Las excepciones. Sí, mayores de edad, pocos. Sí, realmente la idea es que platiquemos un poco, que estés tranquilo, que nos cuentes de ti, a lo mejor en lo personal, a lo mejor no a lo profesional, realmente que surja la plática. Okay. Entonces, ¿cómo crees que te va a gustar? Sí, claro, démosle. Va. Pues no sé si quieran empezar alguna pregunta, yo empiezo. Pues claro, digo, la pregunta obligada, ya que somos una ciudad pluricultural y que acogemos bastantes personas, tanto de cualquier parte de la República como del mundo, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo fue que llegaste aquí? Esa es una pregunta que nos encanta hacerla. Muchos no saben, pero yo soy migrante, yo soy chileno. Órale. Ay, qué padre. Sí, tengo 17 años viviendo en Playa del Carmen. Llegué de vacaciones, circunstancias también familiares. Decidí quedarme, me enamoré del lugar. Me recuerdo muy bien ese primer día, el color turquesa. El primer día mi papá me llevó a la playa. Entonces, él vivía acá. Él sabía que si yo veía eso, ¿A qué primer día te llevó? Me llevó donde estaba Él te hizo el curso de inducción. ¿Blue Claro. Parrot? Blue Parrot, la de la 12. Exactamente. Claro, Donde estaba obvio. Blue Parrot, en esos años cuando estaba hermosa. Ajá, exacto. Y me enamoré, fue ese día, todo sudado, porque Claro. como buen chileno con clima frío, te bajas del avión, yo pensé que era la turbina la que era el calor y era el clima, me acuerdo mucho. Y me enamoré y me quedé. Fui a Chile, regresé a terminar ciertos procesos, tema de universidad también. O sea, llegaste aquí prácticamente terminando de ser estudiante. O sea, ya llegaste aquí a ser profesionista. Sí. Wow. Órale. Sí. No ejercí nunca, fíjate. En Chile. Acá en México. Ah, mira. Yo estudié medicina veterinaria. Órale. Y el tema de convalidar las materias es complicado siempre en cualquier país. Allá todavía no tenía el título, sí había terminado, pero no terminé mi proceso completo en Chile. Y las oportunidades se fueron dando acá en Playa del Carmen. En México, en general, la Riviera te da muchísimas oportunidades en diferentes rubros. ¿Y empezaste luego en real estate? No, creo. No. Empecé como muchos de mesero. Empecé a trabajar en el negocio de mi papá. Él es artista plástico, se llama Jaime Fierro. Es conocido dentro del mundo artístico. Tiene muy buena obra, entonces empecé en su tienda. Y algo importante para conectarlo con bienes raíces, dentro del emprendimiento me tocó ser repartidor de mi propio negocio. Entonces, partí con un negocio de sushi. Órale. Hoy sigue ese negocio, mi socio sigue con ese negocio, yo me separé. Y en ese momento él preparaba los sushi y yo era repartidor. Entonces me dio la oportunidad de conocer todo Playa del Carmen. Claro. Pero definitivamente todo. Hasta lugares que en ese momento no sabía que existían ni nosotros aceptábamos pedido. Me imagino que en ese momento así lo más lejos que se te hacía era Galaxia, Visión del Carmen. La Guadalupana para arriba. Ya estaba Villamar, claro, hace 17 años. O sea, llegabas más allá de la Guadalupana. Villamar 2 era fue lo el único último. pedido. No, Guadalupana. Neta. La Guadalupana fue un pedido y el único. Exacto. Porque tardé como 1 hora y cacho en ir y regresar y se perdieron. Porque en ese entonces te tuviste que haber chutado toda la Federal y subir. Sí, exacto. hombre, No había la parte de atrás. Qué buena onda. Órale. Entonces, esa experiencia a mí me ayudó mucho cuando entré en bienes raíces. Oye, obvio. Pero pregunta rápida. ¿Tu papá sigue estando aquí? Sí, está en Valladolid. Ok. Ahorita está en Valladolid. Sí, se compró ahí unos terrenitos. Migró a Yucatán. Con la selva y todo el rollo. Órale. Que le gusta esa onda. ¿Tú lo asesoraste? Para comprar. No. Casi mi papá, Oye, mi pero... cliente. Y él entonces está en cuestiones artísticas. Sí.
Si lo googlean va a aparecer Jaime Fierro Durán y va a aparecer, hay muchísima de su carrera. Sí. Gran artista, de hecho, deberíamos de poner unas reconocidísimo. imágenes ahorita, ¿no? En Bellas Artes, yo estoy muy orgulloso de ese tema porque en el Bellas Artes de Chile, él pues sí tuvo la medalla de oro en acuarela, en técnica en acuarela. Órale. Y él de ahí, cuando se ganó esa medalla, él decidió salir de Chile y hacer carrera en Brasil y luego terminó en México. Oye, y entonces nada se dedica a las cuestiones plásticas. Sí, al día de artista plástico, sí. Ok, órale, Pintor. interesante. Bueno, nada, será un paréntesis Sí, dentro de... sí. Pero sí, suena muy interesante porque si tuviste un papá así, en cuestión de la visión que tenía sobre las cosas, era totalmente diferente a normalmente al resto de la sociedad. Entonces, creo que eso pues, también te ayudó a impulsarte a esto, ¿no? Que estabas... Que dijiste, pues, yo puedo hacer de todo. Cuando yo estaba en la galería, en ese tiempo tenía la galería sobre la Quinta Avenida y luego se pasó a la 14. ¿No era la que estaba por Caracol? Estaba en la calle 14 con Quinta Avenida. Es que había Son una galería... indígenas mayas los que pintaban. Había una galería... Muchos años estuvo. Que una dueña alemana tenía su tiendita Caracol y había una que te metías a un callejoncito. No, era colega. De hecho, es amiga de la familia. Gudrun. Sí. Es un grupo chiquito. Y yo veía de repente que se hacían movimientos inmobiliarios, ventas en la galería. Porque a mi papá también le llegaban ofreciendo productos todo el tiempo. Claro. Entonces yo, y con unos cochazos de repente, ¿no? Porque uno ve esta opulencia dentro del rubro y me llamaba la atención. Siempre me llamó la atención. Aparte que la venta llama la atención. Obvio. Cómo vendían el approach con los clientes. Y eran otras épocas, además. Sí, eran otras épocas, sí. Pero entonces ahí fue tu primer approach con el real estate. Sí. O sea, fue como lo vi de lejos y sentí el coqueteo. Sí, claro. Me Te gustó. llamó. Sí, pero, o sea, ¿qué hacías? ¿Hablabas ahí con el broker? O sea, nada más escuchaba. Ok. Nada más escuchaba. Sí, porque estabas en la galería, ¿no? Con Sí, tu papá. pero también entendía mi proceso porque yo en ese momento tenía visa de turista. Entonces no era llegar y trabajar. Yo como migrante, y por eso también entiendo mucha la gente de Estados Unidos, a los migrantes de Estados Unidos, el proceso que están pasando ahorita, de llegar y de manera ilegal trabajar, es súper complicado. Digo, le echas el doble de ganas. Esa es la ventaja también de ser migrante, que le echas... No estás en tu zona de confort. Entonces Claro. no te queda otra que trabajar durísimo. Exacto. No te queda de otra. Y no podía llegar y meterme en ese rubro. No era como tan cómodo como quizás lo fue hace 3, 4 años en pandemia, donde todo el mundo te decía que sí, vente a vender. En ese tiempo no. Ok. ¿Y después qué pasó? O sea, saliste a la galería, estuviste en el sushi. Sí, ¿no? Así fue. Sí. Bueno, trabajé como empleado muchos años, luego empecé a emprender solito. Ok. Entre eso fue el sushi. No me gustó el rubro de la comida. No, hombre, es una chinga, de verdad. Horrible, Es una chinga, horrible. súper chinga. Ajá. No sabía que era tan complicado. Le dije a mi socio en ese tiempo, a Nicolás, es chileno también. Ahora el sushi está enorme. Él continuó porque él es gastronómico de corazón. Claro. Entonces él sí continuó con el su sushi. vocación. Sí, ya Súper lleva bien. muchos Sí, es que años con el negocio. si no es tu vocación, sí es muy matado. Sí, está Tienes que cabrón. amarlo, la cocina. Y ya luego de eso, abrí una imprenta. Ese negocio estuvo bueno. Me ayudó mucho porque entendí lo que es la estructura de un negocio y tener empleados, si bien éramos poquitos, y me pegó pandemia. Entonces tuve que cerrar. Yo dije, bueno, aguanto 6, 7 meses con los ahorritos que tenía y de repente voy viendo que no va a pasar. No va a pasar. No. No había trabajo. Y un compañero, un amigo, me invitó a un curso de inducción de bienes raíces por parte de una agencia, que era su manera de reclutar, ahora lo entiendo. Pero me gustó la manera... Mira, aquí va este dulce gratis. Sí, Ajá. exactamente. Ahora entiendo que era La su manera de primera siempre reclutar. va por la casa, ¿no? Ajá. Sí. Pero fue un curso de inducción de 15 días de bienes raíces. Y me gustó. Y bienes raíces tradicional. De revisar un título de propiedad, escritura, qué hay dentro de la escritura. Y luego, y al final era la venta. La venta emocional. O sea, bien hecho. Bien hecho. Entonces estuvo bueno el curso. Entonces, así partí en bienes raíces. Gracias a Dios vendí tierra en ese momento. Yo ya sabía que la tierra era noble. Ya había escuchado justamente en la galería que la tierra, comprar barato aquí, siempre ha sido un muy buen negocio. Entonces me sentía seguro en vender tierra
Y mi primera clienta fue mi suegra. Ah, buenísimo. Esa es una prueba de fuego importante. Y un gran riesgo también. Sí. Porque sin saber mucho qué pasaba con el mercado. Si sin algo tener sale idea. mal, híjole. Sí, algo, no, hombre. No se pierde familia, se pierde todo. Se pierde. Gracias a Dios salió bien. Qué bueno. Y fue una buena inversión es que esto ya a veces es suerte, ¿no? La suerte de que pavimentaron ese lugar donde están las tierras, eso sí tuvo una plusvalía importante. Real, súper importante. Tan así que hoy busqué de nuevo a la empresa para yo comprar uno y ya no los venden. O sea, ya no hay o decidieron esperarse un poquito para vender más caro. Pero claro. te hablo hace 6 años, ¿eh? Sí, no tanto. Hace 6 años. Pero no sí. tanto. Uh-huh. Se dieron cuenta de que el Tren Maya pavimentó la avenida principal por Punta Maroma, de hecho, justamente hacia arriba. Donde hay un desarrollo que se llama Antar. Ok. Esa avenida en particular era pura tierra. Entonces, sí. A 5 kilómetros hacia arriba era tierra. O sea, era camino de... Estaba feito. Estuvo mucho tiempo como tierra. De hecho, me acuerdo de ver camiones que pasaban con el sargazo a veces hacia allá adentro. Exactamente. Entonces, y ahorita ya pavimentaron. El Tren Maya ahí pavimentó. Obvio, para entrar el trabajo y todo, exacto. ¿No? Una, el trabajo, y dos, porque adentro hay un pueblo. Se llama Esperanza. Sí. Y por ellos ya saben cómo funciona un poquito la política de... No, ni idea. Son asentamientos. Ni idea. Sí. Exactamente. Entonces hay una población importante y por coincidencia el desarrollo está más abajo, está en medio. Entonces calzó. Súper bien. Qué bueno. Qué buena onda. Y después estuviste ahí. ¿Ese curso de inducción te llevó a Sur Selecto o...? A partir de ahí intenté ser independiente. Ok. Por un tema de comisión. Ya empezó la codicia. Ok. Sabemos que en este rubro la codicia es uno de los pecados capitales más fuertes. Ajá. Y claro, salió lo codicioso y dije, me quiero llevar siempre el 100% de la comisión. No pasó. Okay. No pasó porque no vendí nada solo. Me faltaba mucho todavía. Claro. O sea, era inconscientemente incompetente, se le llama. Ok. No sabía. Y no pude vender. Sí tuve acercamiento con lead porque sabía hacer campañas por mi otro negocio. Ya hacía campañas, pero entraba y no lograba conectar con la gente. O se daban cuenta de que no sabía. Claro. Que era lo que estábamos platicando antes. O sea, todo el trabajo de un agente inmobiliario que mucha gente no ve o que solo ve el pico del iceberg, que es la comisión, pues no va viendo todo este trabajo atrás del marketing, de cómo agarrar un lead, cómo hacer que la gente llegue contigo, que confíe en ti. O sea, crear todo esta... Pues no es pues sí, es como una red de confianza. Claro. Realmente con los clientes. Pues es un trabajo de mucho tiempo. No es de que 2 horas estás al teléfono y ya... mira, ya vendí. No, son meses de trabajo. Sí, meses de trabajo y de educación. De autoeducarse. Exacto. Todo el tiempo. Sí, pero siento yo que igual esa parte es lo fundamental de que los agentes tienen que entender, es que esa confianza que quieras o no te da una agencia ya establecida, puede ser considerado pues la mitad de la venta, ¿no? Porque ya la persona llega con esa confianza, sabe que ya va a un lugar establecido, que ya lleva mucho tiempo, que tiene gente profesional y ya va medio filtrado ese perfil, listo para que tú le ofrezcas el abanico de opciones y se decante por el que le guste y cierres la venta, ¿no? Cuando estás independiente, no. Ahí es como más personal, qué conexión hagas, que eso también es muy importante. Hay agentes que sí lo tienen, siento yo, bien digerido, el hecho de saber leer a la persona y saber por dónde entrar y empatizar y ahí cerrar, pues no una amistad, pero sí como una cierta sintonía entre ellos para que tú sepas por dónde irlo guiando y que no pierdas su interés cuando le estás mostrando algo que no le interesa. Claro. Esa parte es muy importante. Luego de eso, cuando me di cuenta que no estaba vendiendo, un muy buen amigo, Nicolás Morini, que hoy es mi socio, él muchos años estuvo en Centro 21. Me suena muchísimo. ¿Cómo se llama? Es el vicepresidente de AMPI ahorita, Playa del Carmen. Nicolás Morini. Ok. Sí, ya sé quién es. Sí. Él era mi profe de kickboxing. Órale. O sea, hacíamos artes marciales. ¿Ahí en la 10? Oye, él es muy delgado. Sí.
O uno nunca sabe, ¿no? Sí. No, hombre, sí te da unos madrazos. Sí. No. Sí, no, pues No es se que, me es ocurre. que artes marciales no necesitas. Se fue a Tailandia a entrenar, entonces Obvio. trae un nivel muy, muy alto. Él era mi profe y luego fue mi compañero en Jiu-Jitsu. Pues son diferentes disciplinas. Claro. Entonces ahí nos hicimos muy amigos. Y cuando yo veo que él publica en sus redes que se pasó de Century 21 a un Master Broker, conocido en ese tiempo, a Salash, de hecho, yo vi, oye, méteme ahí, que solo no la estoy armando prácticamente. ¿No? Esa fue la realidad. Claro. Y me dijo, sí, vente. Y ahí empecé a entender más el tema de los bienes raíces y la venta. Porque en esa agencia en particular y en ese momento, post pandemia, no te hablo un post pandemia fuerte, sino que ya sabía, era 22, no recuerdo bien, 21. Ya había pasado, digamos, la pandemia. Se estaba abriendo Tulum. Se estaba abriendo Playa del Carmen. Que llegara el turismo. Entendí la venta emocional ahí, en esa agencia. Veía toda la gente llamando todo el día. Era una locura, ¿eh? Veía que nos juntábamos los lunes y un compañero... Felicidades a Alex, me acuerdo, Alex, que metió 5 reservas. Yo así como... ¿Cómo? Ajá. Fue mi primer día que estuve y dije, yo quiero ser él. ¿No? Claro. ¿Cómo lo hizo? ¿No? Y me acerqué, de hecho es un venezolano, sigue vendiendo muy bien, es muy buen asesor, ya de muchos años, ahora es un gran asesor. Y me ayudó bastante, aprendí de bienes raíces con él, no 100% de bienes raíces, ahora entiendo que no aprendí 100% de bienes raíces en esa agencia, pero me ayudó mucho el tema en la venta emocional e identificar... intuitivamente, no con datos, intuitivamente cuál era una buena inversión y cuál no. Fue muy intuitivo, porque nadie me decía, la verdad que nadie te dice cómo está realmente a veces el desarrollo. Ok. ¿No? En esos tiempos, uno como vendedor, te enseñaban a pedir, por ejemplo, un ROI. No te enseñaban a sacarlo. Esa palabra se puso de moda muchísimo en ese tiempo. Te lo daban. Sí. No lo sacabas. Bueno, te lo daban y muy para la especulación, ¿no? Porque... No, era 100% especulación, era una burla. Que eso nos va a llevar al siguiente tema contigo. ¿8, 12? ¿Cuál? 15, empezó GMB. Sí. Ay, sí, ya quemándolo. Empezó con su 15% anual. Dices, güey, ¿cómo crees? Sí, ¿Qué? garantizados. Y todo. Ajá, y te lo garantizaban y todo. Y dices, ¿cómo crees? Pero sí hubo un cliente que tuvimos, no sé si se acuerdan, que compró una propiedad enfrente de la Comercial Mexicana en uno de esos condominios. No el de Siri o algo así. Uno bueno al lado. No estoy diciendo que está mal. Uno mejor. Sí. Y tal cual, él dijo, sí lo voy a hacer, sí va a hacer renta vacacional, pero yo lo voy a administrar. Yo a ver qué onda. Le metí una lana en cuestión de diseño. Eran de Gallery, ¿no? No era de ninguno de ellos. De hecho, no sé si era de Cinca o Cagua. Ahorita se me fue el nombre del condominio, pero es muy bueno. Y no te miento, lo acaba de comprar su condominio, le costó, yo creo que entre 300 y 400 mil dólares. Y fácil había metido como unos 80 mil dólares de diseño. ¿Cuánto le puedes meter 80 mil dólares a un departamento? Y dices, güey, o sea, ya te gastaste casi $500,000 para que tu departamento lo pongas en renta vacacional. Creo que a los 6-7 meses que lo vimos otra vez para entregarle su escritura, le dijimos, ¿cómo vas? Me dice, con las ganancias que llevo ahorita, ya llevo un 33% de retorno de inversión en el primer año. O sea, una locura. Y dije, wow, ¿cómo le hiciste? Obviamente, la inversión que le metió, cómo se veía su departamento, las fotos que metió, el video que metió para rentarlo. Y la gente que estaba trayendo, pues era gente ¿Era un inversionista con experiencia? Yo creo que sí. No sé si era de Los Ángeles en específico. ¿Era de Los Ángeles? No sé si lo ubicas el que estaba hablando. Sí, ya. Y nada más traía... Él vive en California, en San Francisco. Ajá. Y entonces nada más traía realmente puros artistas. Entonces también le decía, oye, ¿qué andas? No puedo decir quién viene, ¿no? Y entonces dices, ahí está el porqué. O sea, sí... O sea, y era lo que siempre le decía a los clientes que a veces llegaban. No, es que GMB me prometió esto. Y le dije, pero tú vas a estar... metido, tú vas a ver qué onda. No, es seguro. Nosotros, híjole. Es que les prometen las perlas de la Virgen. Así que prácticamente tú fírmame este contrato, tú olvídate y cada año yo te voy a dar tanto retorno. Cuando sabemos que no funciona así. Hay muchas variables
que para empezar no puedes garantizar, y 2, al ojo del amo engorda el caballo. Obviamente, pues estas personas pues, sí hicieron muy, muy mala administración de esos condominios de renta vacacional, y siento yo que por eso se derrumbó ese nicho. Hasta cierto punto, que aquí viene lo importante de Sebastián. Bueno, desde mi perspectiva, que es lo que yo entiendo, que después de ciertos años, digo, vamos a brincar un poquito porque creo que esto también es muy importante que lo mencionemos, y por el tiempo, yo creo que sí es muy interesante que lo platiquemos. Que me ha impresionado mucho después de la última plática que tuvimos, y que lo hiciste exactamente antes de que empezara el podcast, que lo hiciste con un ejemplo de un terreno que estábamos platicando, que estás muy metido en los datos y en los números, en cuestión de que si vas a decir puede haber un ROI, no es un ROI de, voy a especular y les voy a decir para vender, sino ya estás entregando números relativamente reales. Trabajados sobre todo, porque si ves el trasfondo de dónde vienen los datos. ¿Nos puedes explicar un poquito qué haces realmente? ¿Qué es lo que yo siento desde mi perspectiva? Y eso que lo estoy viendo de afuera es el que te da el Sebastián Fierro, el valor agregado. Exacto, como broker inmobiliario. Durante el proceso de bienes raíces me di cuenta que trabajamos todo el tiempo con proyecciones. Sí o sí trabajamos con proyecciones porque las personas compran algo para generar rendimientos. Hay conceptos financieros muy básicos como ROI, ROA, TIR, Cap Rate, que se usan en finanzas. El tema es que la palabra ROI, al utilizarse con garantía, es cuando ya empieza el problema, y relacionan muchos asesores, también abogados, la palabra ROI con una mala experiencia. Cuando la realidad es un concepto financiero. Si tú fundamentas bien el concepto del cómo y por qué vas a obtener esa ganancia, es viable el negocio. O sea, la realidad es que tienes que meterte en un Excel, hacer proyecciones reales en base a datos. Por ejemplo, saber por medio de la renta vacacional. Hoy sabemos que es muy fuerte la temporalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de proyecciones. Pero hay otra proyección que a mí me gusta en lo particular, que nosotros tenemos, la empresa se llama Surrentals, que son rentas a largo plazo. Ok. Entonces, son contratos firmados por un año. Mínimo por un año. Entonces, sí puedes hacer una proyección mínimo de 2 años, 3 años, con una renta a largo plazo. Entonces, sí puedes sacar un ROI. Ahí sí, algo real. Algo real. Un ROI real con una renta a largo plazo. Sí. Claro. Por eso, el tema de Tulum y de estas zonas emergentes, cuando se sobreespecula, es cuando caemos en estos problemas de rentas garantizadas a través de la renta vacacional, cuando la renta vacacional no es flat. No, obvio. O sea, tiene altas y bajas. Temporadas. Súper, es cíclico. Se llama turistificación. César, un desarrollador, lo habla muy bien en su libro. Existe la gentrificación, que es lo que está sucediendo en Ciudad de México, que están desplazando a gente porque hay otras personas que están dispuestos a pagar más renta. O sea, lo que llevan años. Exacto. Eso ya es gentrificación, o sea, se está concentrando a la gente. En los puntos turísticos se llama turistificación. Ok. Entonces, lo que ocurrió fue un ciclo extremadamente rápido en Tulum de turistificación, en donde sí se daban rentas altas, porque había muy pocas propiedades. Es un tema de oferta y demanda. Entonces, todos los datos que se tenían, que eran muy poquitos datos, el muestreo era chiquitito. Porque también eran pocos inmuebles. Eran muy poquitos inmuebles, sí se pagaba una renta alta, pero todo el mundo empezó a vender con ese tipo de datos. Y con esa los expectativa, poquitos, ¿no? Sí. Y si te metías en AirDNA, una gran plataforma, donde sí se rentaba caro, pero de la nada empezó a salir mucho producto, mucho departamento, y obviamente cada vez que hay más oferta, pues la demanda tiende a bajar. Oferta Sí, es la ley del mercado. La ley del mercado, exactamente. Entonces fue la tormenta perfecta entre que hubo una obra pública, 2 obras públicas muy grandes, Tren Maya, Aeropuerto Internacional, apertura de aeropuertos después de la pandemia. Tulum se hizo famoso porque empezó estas fiestas privadas. Entonces en redes, yo soy de Chile, me hablaba gente de Chile, decían, oye, ¿qué onda Tulum? Porque y Chile cerradísimo, y muchas ciudades grandes cerradísimo. Entonces hubo este auge en redes sociales y se formó esta tormenta perfecta para desarrolladores y compradores, donde fue un caos en venta
sí, y una hacer locura. negocio. De hecho, era más fácil que ubicaran Tulum que México. Sí. O sea, le decías, es que Tulum está en México. No, es Tulum. No, a ver, espérame. O sea, claro. Me explico, era como que muy normal. O sea, sí conocí gente, por ejemplo, en Asia, australianos, o que decían, oye, es que soy mexicano. Ah, ajá. Y vivo cerca de Tulum. ¡Ah, Tulum! Sí. ¿A poco en México? O sea, no ubican... alrededor del mundo ubican más fácil Tulum que México. Es interesante eso, ¿eh? Sí, de hecho, es como dato. Bahía Príncipe cambió el nombre a Tulum por un tema estratégico de marketing. Obvio. Sí, entonces, es cierto, no lo había pensado. Sí, y muchas agencias, el primer nombre era Tulum. Sí. Hoy están cambiando. Ajá. Imagínate. Exacto, por... todo lo malo. De Tulum. Exacto. Dentro del mundo inmobiliario está el ciclo inmobiliario, que es muy parecido al ciclo económico. Por ejemplo, no se habla de recesión cuando baja la curva, se habla de depresión inmobiliaria. Okay. Porque la recesión la determina el Banco Central. Es un término. Es un término que ellos son los que definen si hay recesión o no. En el ciclo inmobiliario no existe una entidad federativa que diga estamos en recesión inmobiliaria. No. Pero dentro de la teoría sí se maneja el ciclo inmobiliario y es muy parecido. ¿Qué ocurrió en este lugar? Y no solamente ocurrió en Tulum, ocurrió en Dubái también, ocurrió en zonas turísticas de Chile. Me tocó viajar a Chile y vi edificios vacíos. Sí. Entonces pasó en varios lugares del mundo que tenían playa, donde se pensó en que lo mejor era vivir cerca de la playa, en un lugar de espacio y todo lo que ya sabemos. Y ciudades grandes también pasó. Ciudades grandes, sí. O sea, no nada más como turístico. Sí es que la pandemia trajo un boom inmobiliario loquísimo, que todos se emocionaron y pues obviamente 4 o 5 años después ya. Claro. Dices, oye, ¿y toda esa opulencia que se veía, dónde quedó? Y ya muchos edificios, como dices, quedaron vacíos. Y cambió las reglas del juego también. Pues yo siento que, eso ya tú me corregirás, tú que estás más metido en eso, yo siento que al día de hoy lo está estabilizando. Fue una locura, tanta locura, que al día de hoy, como creo que el dato que comentaste, ya que son al día de hoy aquí en Playa del Carmen o en Quintana Roo, la cantidad de brokers ya se redujo a la mitad, yo creo, por decirlo. Exacto. Está haciendo que se esté estabilizando el mercado hasta cierto punto. Obviamente ya no va a ser tan fácil vender, porque vender antes era durante la pandemia era pan comido, pero se está profesionalizando, están haciendo ventas más reales, ya no aplican el ROI como si fuera un dulce cualquiera, sino ya algo real. Y hay brokers como tú en que se están enfocando en números muy, muy específicos. Claro. Bueno, yo digo, eso es lo que yo veo por fuera, obviamente. Tú nos puedes decir algo más. Sí, que esta carrera te empuja a aprender para poder vender. Exacto. Para poder seguir promocionando la zona. Sí o sí te tienes que ir preparando. El aprender a aprender es una habilidad que tienen que desarrollar prácticamente todas las áreas, desde derecho hasta... la asesoría inmobiliaria, que como carrera no existe. Por ahí sí tengo información de que sí se piensa hacer una carrera, una licenciatura en asesoría inmobiliaria. Ojalá sea así y sea pronto. Según yo sí existe. La licenciatura como tal de la universidad no. Solamente cursos. Es que no hay un broker que en su momento hasta estaba en las noticias que fue el primero en obtener su cédula profesional. ¿Te acuerdas? Thomas Lloyd en su momento. Hace muchos años, en Quintana Roo, hasta con el gobernador, creo que salió, porque era el primer asesor inmobiliario que tenía una licenciatura que tenía que ver con bienes inmuebles. Realmente no me acuerdo, pero esa es siempre la duda que... ahora sí que estamos metidos en el mismo ambiente, pero no es lo mismo ventas que la cuestión legal, ¿no? Claro. Pero, a lo mejor sí ya va a existir una licenciatura a través del AMPI, ¿no? Lo que ya se está trabajando. Ya se está trabajando. Algo más estandarizado. Ajá, exacto. Tenga una cuestión un poco más concreta. Porque lo que a mí se me ocurre es que a lo mejor él sí la estudió en otro país. Se la validaron, ¿no? Se la validaron. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí, porque al final de cuentas que ya existe una licenciatura es que ya va a estar regulado por la Dirección General de Profesiones. Y eso te va a dar a ti un nicho más estable, como por ejemplo nosotros los abogados. Nosotros no podemos ejercer
si no contamos con esa cédula. Exactamente. Lo que va a hacer es cerrar filas en el ámbito que sabes que por lo menos todos tienen la misma preparación o el mismo conocimiento para guiarte. Y eso siento que va a ser un plus muy bueno dentro de los asesores. Ya te van a poder demandar por mala práctica. Sí. Ya lo están haciendo. De hecho... Ya hay demandas a asesores por malas prácticas. Pero eso por la NOM. Sí. Las 247. Sí. Pero una pregunta que creo que es interesante. Oye, ya se nos está acabando el tiempo. Pero rápido, con base a lo que estamos platicando ahorita. Si llega a existir la licenciatura, significa que ya van a tener cédula. Sí. Significa que ya son profesionistas, ya llevaron una carrera, un estudio, un conocimiento previo para antes de poder vender. Y significa que tienen cierta ética, todo esto. ¿Va a seguir siendo necesario la matrícula? Sí, claro. Hasta ahora la matrícula es lo único que tenemos regulado por gobierno. Yo lo veo más por la colegiación. Yo lo veo más como una barra. Ajá, exacto. Sí, o sea, como en Estados Unidos. Que está súper bien. Aquí creo que a los abogados nos falta. O sea, es algo que ustedes tienen avanzado que a nosotros nos falta. O sea, que sí debe de existir una especie de colegio y nosotros, pues... Y autorización, porque una cosa es que tú tengas tu cédula y otra cosa es que tú tengas tu matrícula para vender en Quintana Roo. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que esta pregunta la dejamos para la próxima. Se nos está acabando el tiempo cañoncísimo. Una disculpa. ¿Tenemos? No, es por otras razones. Okay. es más técnicas, más que nada. Pero esto deja abierta la puerta para que vuelvas a venir. Nos gustó mucho el episodio. Espero que te haya gustado. Y pues 1000 gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. De verdad da gusto hablar de este tema. Me apasiona. Gracias. Bye.